Parece que fuéramos a comenzar un concierto o alguna cosa con esa música, pero espero que les haya hypeado lo suficiente como para que entremos con todo el power del mundo. Pongo a grabar esto, así que también podrán luego observar en YouTube. El de la semana pasada tuve que utilizar una laptop prestada, así que me demoré full en conseguir el video de la grabación, pero también terminará siendo subido. Así que espero que estén bien. Espero que hayan logrado leer los 14 capítulos, que es la base de todo esto. He enviado un poco de artículos extras. No he querido mandarles demasiado porque queremos primero tener un poco de base de hechos antes de tirar muchos detalles, porque no necesariamente es buena idea saber todo de hechos sin haber leído hechos. Así que vamos primero leyendo hechos, directo a la fuente, y luego le vamos aumentando contexto. Así que si es que tienen ahí esfero, lápiz, siempre les va a servir. Me encanta este grupo. Son las y 38 y están las 25 personas con las que arrancamos. Se nota que uno, les interesa, dos, que verdaderamente son el grupo avanzado y que están en la onda. Y parece que también les está gustando porque si no, no estuvieran aquí. Así que en serio espero que les esté sirviendo. Porque Hechos tiene esa cosa que te prende de una forma alhaja. Vamos con lo que tenemos hoy. Arrancamos con un recorderis de la semana pasada. Pasamos a un espacio como para hacer el mismo ejercicio que hicimos la semana anterior, pero con un poco más de tiempo. Y en la semana anterior a esa. Luego sí vamos con los 3 bloques que estamos manejando. El primero es un bloque de interpretación bíblica, principios de interpretación. El segundo bloque es contexto de hechos de una forma amplia. Y por último, entonces vamos con lo que tenemos como un pasaje en específico para profundizar un poco en ese texto. Y así como lo hacemos con ese texto, se puede hacer con todo lo demás. Así que la semana pasada lo que tuvimos, no sé quiénes se acuerdan, pero el principio de interpretación bíblica que vimos la semana pasada, que era la base de todo, es la lectura con cuidado. Si es que se acuerdan de eso, si es que le prestan atención a eso, todo lo demás es sencillo. Entonces hay que leer con cuidado el texto, no es un periódico cualquiera, no es la sección de chismes, de farándula, de Seventeen, ni nada de eso. Es un texto antiguo, es un texto escrito en un contexto diferente y es un texto que se presta para muchas malinterpretaciones y en el momento que le dices que es la palabra de Dios, entonces le das mucho más poder de lo que tiene cualquier otro texto. Y asignar la carga de palabra de Dios a cualquier texto así mal interpretado puede causar muchos problemas y ha causado muchos problemas. Por eso hay que tener cuidado con aquellos que utilizan la Biblia para, de cierta forma, ejercer poder. Si es que estás escuchando a un maestro bíblico, diga cualquier herejía que diga, quizás no te perjudica mucho. Pero si estás escuchando a alguien que está buscando que hagas algo o generar una acción en ti a través de su interpretación de la palabra, entonces se vuelve complicado. Por eso es que es importante que vayamos primero con lo primero, entender qué estamos leyendo y para eso hay que leer con cuidado. Leer varias veces, leer en diferentes versiones y hacerle preguntas importantes al texto. Eso es leer con cuidado. Es el principio de la semana pasada. Lo que vimos en la parte del contexto de hechos fue qué tipo de contexto histórico y precisión histórica tiene el escritor de hechos. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, muchas cartas paulinas, Hechos tiene muchísimos nombres de personas reales, no son personajes ficticios. Y estas personas no solamente tenían su nombre, sino su lugar de procedencia muchas veces, o también qué tipo de profesiones ejercían. Y estos eran los testigos oculares de lo que Lucas estaba escribiendo. Cualquiera de ellos hubiera podido decir, ¿por qué me incluyes en tus fantasías si esto no sucedió? Pero no es el caso. También escuchamos
y profundizamos un poco en el tema de los discursos. Hechos tiene varios discursos y entre ellos los principales son los de Pedro y Pablo. Y veíamos ciertas, porque como es un texto antiguo, se podría decir que podría ser un Pedro que es diferente al de las cartas de Pedro, porque entonces se puede confundir. Es más, eso sucede con Juan. Es difícil saber si es que el escritor del Evangelio de Juan, el escritor de las tres cartas de Juan y el escritor del Apocalipsis es el mismo Juan. La tradición y las ciencias bíblicas nos dicen que sí, pero en especial con la tercera carta de Juan hay un poco de duda. Pero podemos ver que el Pedro y el Pablo de Hechos, el Pedro y el Pablo de Lucas, son los mismos que están en las cartas paulinas y en las cartas de Pedro. También vimos la semana pasada quién era Esteban, el primer mártir, un conocedor, uno de los primeros diáconos de los que servían y fueron elegidos. Y ya, ese es un poco el contexto y luego profundizamos en el pasaje del discurso de Esteban, como hacía como un reconteo del Antiguo Testamento, arrancando los pedazos principales, y lo comparábamos con el hecho de el Nuevo Testamento ser como el cerebro, pero ese cerebro tiene su cerebelo y de ahí sale el sistema nervioso por la columna vertebral y esa columna vertebral es el Antiguo Testamento. No puedes quedarte con el cerebro si es que no tienes lo que lo conecta al resto del cuerpo, por así decirlo. Por eso el discurso de Esteban es importante si es que quieres tener, como quien dice, un panorama bíblico de parte de él. Muy bien. Ahora sí, pasamos a la primera tarea de ahora. Y como llevamos 3 reuniones, esta es la tercera reunión, entonces ya hemos leído 14 capítulos, ya hemos leído artículos, hemos visto videos, hemos visto la película de Pablo. Vamos a tomar esta vez 5 minutos. La primera reunión tuvimos 2 minutos para escribir todo lo que sabías de Hechos. Y para muchos se les complicó, habían algunos que sí hubieran podido escribir más, pero hoy vamos a tener 5 minutos, son las 10:45. Procuren escribir todo lo que saben de Hechos, todo lo que recuerdan. Escritores, años, nombres, sucesos, el orden, cuál es la cosa principal que sucede. Así que el tiempo comienza ya.
2 minutos más. Muy bien, vamos terminando entonces. No les puedo ver a todos, pero espero que hayan podido estar escribiendo. Y sobre todo espero que puedan darse cuenta de la diferencia de cuánto podían escribir al inicio y cuánto podrían escribir ahora. Y muy probablemente les hace falta tiempo para seguir escribiendo todo lo que ya saben. Así que ya no es solamente escuchar acerca de hechos, sino que ustedes ya saben más acerca de hechos y esa es la meta de todo esto, ¿no es cierto? Muy bien. Pasemos ahora al bloque 1, que tiene que ver con la interpretación bíblica. Si la base de la correcta interpretación bíblica tiene que ver con una lectura cuidadosa, el segundo principio más importante es aprender a leer en contexto. Para poder leer la Biblia se requiere contexto. Y esto es algo que no nos vamos a cansar de repetir jamás. Todo en la Biblia es contexto, 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 contexto. Sin contexto, entonces se puede falsear y torcer cualquier cantidad de las escrituras. Me encantaría poder compartir mejor la pantalla y todo. Estoy en una laptop que no me deja trabajar muy bien, pero hay un meme donde está bueno, no es un meme, eso en realidad es una caricatura, porque ya es antiguo. El meme es de nuestros padres. Entonces está un man en la cocina y está intentando abrir una de esas jarrones con picles o alguna cosa y estaba súper duro y entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la esposa le dice, mi amor, tuerce la tapa, no las escrituras. Entonces tiene que ver justo con eso. Si es que seguimos leyendo siempre, versículo por versículo, se puede sacar un pedacito de donde sea y aplicarlo para que parezca cualquier cosa. Un buen ejemplo de esto es, no sé si han escuchado de José Luis de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda era un predicador que decía de sí mismo ser la segunda venida de Jesús, el Jesús hombre. Y entonces, claro, un montón de gente le comenzó a seguir, se hizo millonario y una de sus enseñanzas más densas fue que sus seguidores se comenzaron a tatuar el 666. ¿Por qué? Porque el pasaje de Apocalipsis que habla del 666 dice esto: porque he aquí hay sabiduría, el número del hombre es el 666. Entonces él decía que es de sabios tatuarse el 666 en la frente o en la mano derecha. Porque he aquí hay sabiduría, el número del hombre es el 600. Y es como que si se dan cuenta de que cualquier pedazo se puede sacar y hacer lo que sea.
Por eso el contexto es importante. Y tenemos círculos de contexto. ¿Okay? Varias veces ya he enseñado esto, pero es importante que sea algo natural para ustedes. El círculo del contexto es la palabra, la frase, el párrafo, no el capítulo, sino el acto, el momento de la escritura. Antes, cuando se escribían, no habían ni mayúsculas, ni puntos para terminar, ni líneas de separación entre párrafos. Cuando escribían los textos no ponían números de capítulos, ni los subtítulos. Entonces, todo es una sola masa de texto. Por eso es importante aprender a identificar hasta dónde llega un evento y dónde arranca el siguiente. Así que ese es el siguiente espacio. ¿Okay? Entonces, la palabra, la frase, como quien dice el párrafo, el bloque de idea o suceso, tiempo, espacio, el libro, la Biblia y obviamente todo lo que está alrededor de. Esos son los círculos que vamos ampliando. Malentender la palabra puede cambiar el significado entero del mensaje. Malentender la frase puede cambiar el significado entero del mensaje. Malentender el pasaje, lo mismo. No entender el propósito del libro, lo mismo. Vamos con ejemplos. Palabras. Habíamos mencionado ya al arranque de Proyecto Hechos el ejemplo con el Hijo de Dios. ¿Qué significa el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué significa en el Nuevo Testamento? ¿Qué significa el Hijo de Dios cuando Juan lo dice? ¿Y qué significa el Hijo de Dios cuando el romano, el guardia romano que le atraviesa a Jesús, dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios? No son la misma cosa. Mismas palabras, no es la misma idea. Pero cuando entiendes correctamente la palabra, le da mucha más riqueza. Nosotros, como cristianos del siglo XXI, tenemos una idea del infierno. Y para nosotros todo es el infierno. Cielo, infierno, cielo, infierno, cielo, infierno. Y está dividido en esa dualidad. Pero tenemos diferentes palabras para este lugar que nosotros conocemos como infierno. El Gehenna, el Sheol, el Hades. Y cuando están escritos en diferentes momentos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Sheol para los hebreos del Antiguo Testamento, no es lo mismo que estaban viendo cuando escribían en el Nuevo Testamento el Hades. El Hades es un concepto helénico, o sea, de los griegos. Ellos tenían una imagen en la mitología griega del Hades. Y el Sheol es el lugar de los muertos para los hebreos. O sea, es como una tumba para gente que no tiene plata. O sea, casi un botadero de cuerpos. Entonces, son palabras que nosotros las tomamos así nomás, porque quizás para hacer la lectura más sencilla, lo ponen como el infierno en toda nuestra interpretación bíblica, en la versión que tengamos de la Biblia, y no son fieles a la palabra original, y luego nosotros nos distorsionamos ahí. Ejemplo de frase malentendida, la de todo lo bueno en Cristo que me fortalece, un gran ejemplo. ¿Okay? ¿Qué pasa con los libros, por ejemplo? Cuando tenemos un texto como el Apocalipsis, y espero que todos estén el sábado en la reunión de C3, porque vamos a ver el tema del Apocalipsis, es muy sencillo porque tiene una forma de escritura, leerlo como que fuera, por ejemplo, profecía, y entonces se busca interpretar cómo calza ese texto con nuestra realidad hoy, sin entender el contexto del libro mismo. ¿Okay? De la misma forma, cuando David está escribiendo muchos de sus salmos, muchas veces leemos de forma literal, como que del Génesis al Apocalipsis fuera una sola cosa, un mensaje para ti, Sarita, en Quito, del siglo XXI. No es así. Este no es un libro introductorio de alguna materia tuya de la universidad, no está hecho para ti.
es un libro escrito por 1600 años en diferentes circunstancias. Por eso es que no podemos leer Jueces de la misma forma que leemos Filemón. Jueces es un libro crónico que escribe acerca de la historia de los hebreos y su conquista del Canaán. Filemón es una carta escrita de una persona a otra persona. Totalmente diferente. Muy, muy diferente. Hay que entender los contextos. ¿Cómo se aplica todo esto a Hechos? Bueno, esta es la parte interesante. Hay mucha gente que lee Hechos y muchos de ellos leen por motivos devocionales. O sea, está en mi programa de devocional, ya sea que estoy leyendo el Nuevo Testamento en algunas semanas, sea que estoy leyendo la Biblia en 3 meses o un año, como sea. Y la gente que lo lee de forma devocional generalmente no se hace las preguntas exegéticas de qué está diciendo y por qué fue escrito. Las dos preguntas exegéticas más importantes. ¿Qué está diciendo y por qué fue escrito? No se hacen esta pregunta y mucho de lo que sucede ahí puede generar falsas interpretaciones y falsas intenciones. Hay otra gente que se acerca desde otros dos ángulos. La una es el ángulo apologético. El ángulo apologético de la lectura de Hechos sirve justamente para validar el nacimiento del movimiento cristiano. Es muy importante para el apologeta, para el defensor de la fe, entender cómo nace lo que hoy conocemos como cristianismo. No existía hace 2100 años. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Es solamente la ilusión y la fantasía de un grupo de gente? ¿Es el cristianismo solamente una, no paranoia? Cuando la gente tiene, se me va el nombre, cuando la gente ve cosas que no son. Hay algún doctor en las lenguas castizas que me alucinar eso, perfecto. Entonces, ¿es esto solamente un alucinaje colectivo? ¿Qué está sucediendo? ¿Es el cristianismo solamente un mito, una leyenda que agarró mucha fuerza? ¿Qué está sucediendo con esto? Entonces, existe el ángulo apologético. Luego, tenemos el tercer ángulo con el que es muy peligroso acercarse. Y es el de buscar la referencia de cómo tiene que ser la iglesia. ¿Okay? ¿A qué estoy diciendo? Hay mucha gente que lee, quizás ustedes han tenido esta sensación porque les apasiona, están leyendo Hechos y dicen, ¡uf, qué bien estos manes! ¿Por qué no tenemos eso hoy? Y dicen, deberíamos aplicar esto y esto y esto y esto. Y está bien, porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Te inspira a la acción. Y eso es uno de los principios teológicos que vamos a aprender luego. Hechos te inspira. La palabra de Dios te inspira a hacer. Hay una acción. No es un conocimiento intelectual, es un dunamis, es una generación de movimiento. Pero, el peligro está en leer a Lucas como que estuviera escribiendo un libro doctrinal, lo cual no está haciendo. No es un libro normativo. Y les voy a poner el ejemplo más grande. Y me voy a adelantar un poco a la parte de teología luego. Cuando Lucas escribe Hechos, él ya sabía acerca de las cartas de Pablo. Muchas de las cartas de Pablo ya habían sido escritas. Así que él conocía de la teología de Pablo. Pero nunca los menciona. Y nunca menciona de la teología de Pablo. Lo que sí se marcan son los discursos, pero no los hace a su propio modo. Él no está poniendo teología, no está poniendo normas. Está buscando relatar los principales actos
que impulsaron a la iglesia a su siguiente movimiento, a su siguiente movimiento, a su siguiente movimiento. Y por eso es que en Hechos suceden cosas que podría parecer que se pueden aplicar a la iglesia, pero que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque de la misma forma como cuando leemos, creo que está en Jueces, a Gedeón, cuando Gedeón coge un poco de, que es un poco de vello, de cabra o alguna cosa, y lo deja en el páramo para ver si es que sucede algo, entonces él está poniéndole a prueba al Señor. O sea, él así como cuando tú dices, bueno, si es que esta man me llama hasta las 3 de la tarde, entonces significa que Dios quiere que me case con ella. Si no, no. Es una forma de ponerle a prueba a Dios. Y muchas veces como cristianos jugamos a esto. Si es que pasa un carro rojo en los siguientes 10 minutos, entonces yo sé que tengo que entrar a la universidad. Y quizás con el paso de los años y con la madurez cristiana que van adquiriendo, van dejando de hacer eso. Pero esto es un juego en el que participamos muchos cristianos. Y algo de esto también sucede en Hechos. Pero nadie está imitando a Gedeón. Ninguno de nosotros está poniendo pelaje de algún animal para ver si es que le pasa algo y ver si es confirmación del Señor. Hay cosas que suceden en Hechos que son similares a eso y hay que tener cuidado porque en vez de tomar a Gedeón como ejemplo de cómo Dios habla, deberíamos darnos cuenta de que lo que hace Gedeón es desconfiar de lo que Dios ya le había dicho. En otras palabras, cuando se relata acerca de Gedeón, no es normativo, no está dando normas para tu vida. Está mostrando lo que Gedeón hizo. De la misma forma, cuando Lucas escribe Hechos, él hubiera podido poner teología, enseñanzas normativas y doctrinales para la iglesia, pero no lo hace. Él escribe como un libro histórico. Por eso hay que agarrarse bien de las riendas de este caballo y saber que hay muchísimas joyas y perlas para nosotros como iglesia del siglo XXI en el libro de los Hechos, pero hay que tener cuidado de no pensar que todo lo que se hizo ahí, de la forma en la que se hizo, necesariamente sea correcto, necesariamente sea aplicable. Uno podría decir, nosotros somos una iglesia bíblica porque hacemos todo lo que Hechos hizo. Y bueno, ya se van a dar cuenta de que hay varias cosas, como por ejemplo andar, no sé, matando a aquellos que intentan robarle al Señor para causar el temor del Señor. ¿Hay poder del Señor en los apóstoles para hacer eso? Así parece. ¿Es parte de la voluntad del Padre? No sé. Podría ser, como puede que no. Pero ese es el punto. No podemos asumir que es para que vayas y lo hagas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso en cuanto a principio de interpretación. La base de la correcta interpretación, una correcta lectura, una lectura con detalle. Segundo paso, contexto. Y vamos a seguir viendo contexto, 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 hasta que sea más que claro para ustedes. Muy bien. Vamos con el bloque 2. Contexto de hechos. La semana pasada les mencionaba un poquito acerca de Lucas, pero no les mencioné mucho más. Cuando se hace historia del Nuevo Testamento, hay escritores del primer, segundo, tercer y hasta cuarto siglo que son de la iglesia y fuera de la iglesia, que relatan sucesos históricos y como que da validez a lo que sucedió. Es como, creo que Alfonso Espinosa de los Monteros tiene un libro acerca de la historia ecuatoriana, de la política ecuatoriana, de los últimos, ¿qué? Como 50 años, alguna cosa así, 2 siglos, 20 años. Entonces, así como existe un Alfonso Espinosa de los Monteros, que no necesariamente ha sido político, pero que puede escribir sobre la historia política del país y sobre otros sucesos del país, de la misma forma había gente
alrededor de esa zona donde nació la iglesia, que escribe acerca de estos personajes y son confirmaciones externas. Porque muchas veces pensamos de que, ok, nuestra única evidencia de que Jesús existió es la Biblia. Pero ¿qué pasa si los discípulos se confabularon para escribir un lindo cuento? O sea, ¿hay algo externo a la Biblia? Sí. Josefo, por ejemplo. Josefo es un historiador judío que apelaba a los romanos y se llevaba bien con los romanos y escribe para los romanos. Y entre esas cosas menciona a Jesús de Nazaret. No era cristiano, nada tenía que ver con la iglesia, pero lo menciona, entonces es una fuente externa. De la misma forma, para poder cacharle a Lucas, hay que entender que no se menciona a Lucas en el libro de Hechos, no aparece su nombre ahí. Y durante el primer siglo y segundo siglo, la iglesia no hay registro al menos de que se haya hablado acerca del autor de Lucas. Pero luego en el año 175 hay lo que se conoce como el canon muratoriano, que es una de las primeras iglesias y tienen su primer compendio y registra estas palabras. Dice ahí en ese canon: sin embargo, los hechos de todos los apóstoles fueron escritos en un tomo. Lucas lo dedica al excelentísimo Teófilo. Entonces, tenemos esa fuente en el año 175 confirmando que Lucas era realmente el escritor. Y luego, un poco después, en el siglo III, tenemos varias otras fuentes y aquí, si les interesa realmente el origen de la iglesia, hay mucho contenido buenazo que les puede servir si es que buscan a estos autores. Ireneo, en el año 185, es igual un padre de la iglesia. Y luego en el siglo III, Clemente de Alejandría, Orígenes y Tertuliano. Y todos ellos declaran a Lucas como el escritor de tanto el Evangelio de Lucas como de Hechos. Entonces, la evidencia externa para decir que Lucas es el autor de Hechos es sólido, es contundente. Y no hay básicamente nada de disputa. Y claro, Lucas es uno de los colaboradores de Pablo, junto con los otros, y era de Antioquía. Entonces podemos ver ahí en el prólogo del Antimarcionita, que fue escrito en los años 160 más o menos, dice: Lucas es un sirio natural de Antioquía, médico de profesión. Fue discípulo de los apóstoles y posteriormente acompañó a Pablo hasta el martirio de éste. Sirvió al Señor sin perturbación, sin esposa, sin hijos, y a los 84 años de edad durmió en Bitinia, lleno del Espíritu Santo. Entonces, ahí tenemos una fuente externa a la Biblia hablando acerca del autor del libro de los Hechos. Así que es interesante cómo le ponen: sirvió al Señor sin perturbación, sin esposa, sin hijos. Así que ya saben, por ahí los que están pensando que no necesariamente se van a casar, podrán decir de ustedes que vivieron tranquilos. Hay otras fuentes también, como Eusebio y Jerónimo, que hablaban justamente de que Lucas era de Antioquía y se menciona como 15 veces ese hecho. Eso en cuanto a Lucas mismo. Y entre los otros colaboradores de Pablo que estaban junto con Lucas eran Timoteo, Silas, Tito, Demas, Crescente. Ahora sí, cuando se escribió el libro de los Hechos así de una forma un poco más ampliada, se estipula que fue escrito entre el año 62 después de Cristo hasta el 96, en ese periodo de tiempo. O sea, no puede ser después ni tampoco antes. ¿Okay? El suceso previo, antes del 62 de Cristo, tiene que ver con la época donde Pablo fue liberado de la cárcel. Entonces, como todavía eso está relatado, no puede ser antes de eso. Y de la forma, igual el año 96 fue cuando Clemente llegó a Roma y ahí conoció acerca de Hechos y él ya lo menciona. Entonces, por eso es que
hay este periodo de 34 años aproximadamente donde pudo haber sido escrito el libro de los Hechos. Y eso es importante saberlo porque hay muchas corrientes de teología liberal que hablan acerca de que los discípulos de Jesús no creían en su divinidad necesariamente, sino que con el pasar de los años, el mito de Jesús, la leyenda de Jesús va cobrando fuerza y recién después del primer siglo, como que le adjudican a Jesús esta divinidad. Y esa es una corriente peligrosa. Es peligroso pensar que Jesús era un hombre común y corriente, tanto para su familia, como para su pueblo, como para sus seguidores. Y que su mensaje era lo suficientemente bueno como para que con el paso de los años y las décadas, entonces la gente comience a hablar de una forma más alzada, por así decirlo. No sé si se han fijado que sucede que no hay muerto malo. Lo que suele pasar es que cuando hay un buen artista o cuando hay un buen cantante, un buen escritor, tales, durante su vida la gente le quiere mucho, tiene muchos seguidores. Pero el momento que muere, comienza a crecer su leyenda. Y mientras más pasa el tiempo, más se va mitificando y de repente solamente queda lo bueno y todo lo que era humano queda de lado y es como que súper glorioso. Un personaje de estos podría ser Elvis Presley, por ejemplo. Es como que ya es un monstruo así de la mitología, de la cultura pop y es como que difícil asociarlo con su persona real. Por eso muchos se desilusionan cuando ven fotos de cómo era Elvis ya durante sus últimos años de carrera, porque no calza con su imagen que tienen del gran Elvis. Lo mismo sucede con la propaganda política. Stalin tenía artistas que se dedicaban a pintarlo de cierta forma y le cambiaban ciertas facciones en sus cejas, en su nariz y tales, para que las publicidades, la propaganda que se ponía en los lugares para que la gente lo vea, sea más imponente, sea más autoritario, porque se genera un mito, se genera una leyenda. Y muchos dicen que uh, cuando se conocía a Stalin, por más que era un tipo realmente imponente, no era para nada tanto como el aparataje propagandístico de la Unión Soviética lo hacía ver. Entonces, existe una corriente que quiere quitarle la autoridad a Jesús al decir que Jesús no era lo que nosotros conocemos de él en su tiempo y que no se pensaba eso de él. Por eso es que Hechos y el simple hecho de que haya sido escrito menos de 35 años antes o después de la muerte de Cristo, hace que no se dé el tiempo de que se genere la leyenda de esa forma. No se puede pensar que los primeros discípulos no creían en la divinidad de Cristo cuando, ya vamos a ver, que ellos predicaban la divinidad de Cristo. Y en todo el Nuevo Testamento también lo podemos atestiguar. Muy bien. Pasamos entonces un poco a la parte teológica de Hechos. Como ya les dije antes, cuando Lucas escribe, lo hace como historia, no como teología. Hay que tener siempre cuidado con leerle como un libro doctrinal o normativo. Sin embargo, hay varias cosas que se mencionan. Pueden anotarlo ahí acerca de los puntos principales teológicos de Hechos. Uno es Dios en palabra y acción. ¿Okay? Entonces, uno de los puntos centrales de Hechos, teológicamente hablando, es Dios en palabra y acción. Hay una teología de Jesucristo, el Espíritu Santo, la iglesia
que es el pedazo que les envié hoy al chat, donde habla de eclesia y cómo solo aparece 3 veces en los evangelios y 23 veces en Hechos. La escatología, que es la visión de los tiempos finales o futuros. Y hasta ahí. Esos son los principales puntos teológicos de Hechos. ¿Okay? Vamos a ver elementos de los... ya son las 18. Les voy a enviar los elementos de Dios en palabra y acción, Jesucristo y el Espíritu Santo. Mañana mando uno, pasado mañana mando otro, y así para que vayan cachando el cuerpo teológico alrededor de Hechos, lo cual es importante. Pero ahora me gustaría que leamos del capítulo 11. Así como leímos la semana pasada el martirio, hoy vamos a leer también, es bastante más corto, pero vamos a leer el capítulo 11. Me encantaría que me escriban, y esto les voy a poner ahorita como tarea, ¿ya? Escriban, todos tienen mi número, está ahí en el chat del este. Mándenme un pequeño escrito de cuál es la parte más fuerte para ustedes durante esta semana pasada, qué es lo que más les capturó, ¿ok? Espero quizás que alguno se haya fijado en esta parte de Pedro y Cornelio, ¿no es cierto? Creo que es elemental para nosotros entender esto y el contexto, y vamos a aplicar justo este principio de interpretación del contexto. Pero para eso, entonces, les voy a dar 2 minutos y vamos a leer Hechos capítulo 11, de los versículos 1 al 18. Y lo vamos a desmenuzar un poquito. 2 minutos. Comienza ya. Muy bien, probablemente ya terminaron de leer. El contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ya arranca desde unos capítulos antes, cuando Pedro está en la terraza y cuando Cornelio recibe la visita del ángel. A mí me encanta el hecho de que un hombre gentil haya estado orando, Dios sabe a quién, quizás a sus propios dioses,
¿Estaba orando al Dios de Israel? No sabemos. Pero se le aparece un ángel de nuestro Señor. Hay referencias en el Antiguo Testamento también a gente de pueblos paganos. Pagano no significa malo ni nada. Lo pagano son las religiones de la tierra. O sea, por ejemplo, los que adoran a la Pachamama son paganos porque es religiones rurales de la tierra. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos también referencias de Dios hablando a través de una hechicera que no era hebrea. Y eso me da una cosa así bien, bien bacana desde el punto de vista de que Dios puede que trabaje mucho a través de Israel y de los judíos y de los cristianos, pero Él no se ha olvidado del resto del mundo y se comunica con ellos. Y lo vemos aquí a través de Cornelio. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Podemos ver al arranque del texto que le reclaman a Pedro. Cuando él regresa, le reclaman a Pedro de por qué recorcholis te fuiste donde los gentiles. ¿Se acuerdan de alguna referencia de los judíos comportándose así en otros pasajes? Por ejemplo, la mujer samaritana. Jesús saliendo del camino para cruzar a través de Samaria y ahí estaba la mujer samaritana, la mujer que estaba al lado del pozo. Y luego vienen los discípulos todos alterados cuando le encuentran a Jesús y dicen, ¿por qué vienes por acá y por qué estás conversando con una samaritana y por qué estás conversando con una mujer? ¿Qué te pasa? Es como que nosotros realmente nos indignemos si es que yo, por ejemplo, le descubro al Julito conversando con una persona de Otavalo. Así es. Ese es el nivel del que estamos hablando aquí. O que yo me indigne con alguno de ustedes si ustedes conversan con algún católico. Fregado, ¿no? Entonces, hay un contexto donde los judíos piensan que la salvación es para ellos y que Dios y el Mesías y la salvación es para ellos. ¿Qué vimos el sábado pasado en C3? Jacobo y Juan pidiéndole a Jesús un poder, un puesto de autoridad. ¿Por qué? Porque ellos seguían pensando que Israel tenía que ser elevado para ejercer dominio sobre las demás tierras. O sea, ellos seguían dentro del esquema antiguo de poder, esta separación. Pero Jesús dice, yo he venido y cuando sea alzado, atraeré a todas las naciones a mí. Entonces, él rompe este paradigma de la división por reinos. Y por eso es que los judíos, los primeros judíos, incluyendo Pedro, el principal, el papa número 1, él, él no entiende que la salvación es para todos. Y eso es fuerte. Ya estaban con el bautismo del Espíritu Santo. Habían estado con Jesús 3 años. Bueno, por ahí. Y aún así no entendían que el plan nos incluía a todos. Y a Dios gracias nos incluye a todos. Pero este es el momento clave en el que tú y yo nos hacemos partícipes. Pedro recibiendo la visión. Pedro recibiendo la visión de los animales descendiendo y la voz que le dice, come, mata y come. Algunos guambras malcriados llegan a una iglesia nueva con chicas bonitas y enseguida así están hechos. Mata y come. Por eso es que también hay que tener contexto. ¿Por qué Pedro responde, mi boca no ha probado cosa inmunda alguna? ¿Qué es la inmundicia para Pedro? ¿Por qué esos animales eran inmundos? No ha comido fritada. Luego puede que sí haya disfrutado de los dones de la fritada. Exacto, ley de Moisés. El Nuevo Testamento es todo para nosotros, pero
No podemos entender el Nuevo Testamento si no tenemos Antiguo Testamento. La forma en la que entendemos a Pedro y su visión y su aversión en contra de los animales inmundos, para eso hay que leer Levíticos y Deuteronomios. Ahí está la ley. Y hay una lista enorme de cosas que dice inmundo esto, inmundo esto, inmundo esto, inmundo esto. Y por eso es que hay algunos cristianos que no comen morcilla. Porque entre otras cosas que son inmundas, dice que es inmunda la comida que tiene sangre. Entonces, claro, se agarran de eso y dicen no hay cómo comer morcilla. Hay que tener ese contexto de la inmundicia para darse cuenta que los hebreos, los judíos, parte de su consagración a Dios es no acercarse a cierta gente, no meterse en la casa de ciertas personas, no comportarse de cierta forma y no comer ciertas comidas. ¿Y qué es lo que le responde el Señor? Lo que es creado por el Señor no es inmundo. En otras palabras, ni tú ni yo somos inmundos para Dios. Cosa que no entendió la casa de David, cosa que no entendieron los hebreos ni los judíos. ¿Se dan cuenta? Ahí todavía Pedro no entendió. Luego sucede lo de Cornelio. Va a la casa de Cornelio. Y voy a leer los últimos pasajes. Entra a la casa de Cornelio, y él dice, manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Y Pedro dice, versículo 15, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se calmaron los que le exigían cuentas y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Y ahí es como que ya, completado, me termina de matar. Dios quiere salvar a la humanidad. ¿Quién eres tú para estorbar a Dios? ¿Quién eres tú para elegir quiénes han de ser salvos y quiénes no? ¿Quién eres tú para determinar quiénes son inmundos y quiénes no? Fácilmente caemos en la actitud de Pedro. Y no estoy haciendo teología, no estoy haciendo doctrina, solamente te estoy haciendo preguntas en base al texto. El Davidcito menciona ahí el tema homosexualidad. No me voy a meter en eso ahora porque son las 8:30. Pero se dan cuenta, Dios quiere salvar a la humanidad y Pedro le había puesto límites a quienes iba a salvar Dios y para quienes era el don de la salvación a través del arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo, así como venía trabajando desde el Pentecostés y las predicaciones y los milagros, el Espíritu Santo vino trabajando y le abre la cabeza a Pedro. Y un poco después se comienza a desarrollar la historia de Pablo. No necesariamente la primera iglesia le hubiera permitido a Pablo hacer lo que hizo, a menos que Pedro, el líder principal, hubiera entendido que la salvación también era para los gentiles. Porque a Pedro no lo vemos necesariamente trabajando tanto con los gentiles como a Pablo. Pero Pedro es el que concede el don para trabajar con los gentiles, porque él lo aprueba, porque el Espíritu Santo le hizo caer en cuenta que estaba mal. Fantástico, ¿no? Muy bien, son las 8:32 y respetando sus tiempos.
La semana pasada me pasé 7 minutos, hoy 2 minutos. Y con eso quedamos. Esta semana ya les comienzo a mandar un poco más de contenido. Ya estamos a la mitad del texto. Ya tienen contexto tanto bíblico como extra bíblico para realmente meterle más cráneo a la cosa. Pero espero que lo estén disfrutando. Y mi recomendación siempre, si es que pueden, mañana léanse los siguientes 7 capítulos. Léanse por bloques. Se pueden dar cuenta de que se leen un capítulo y les queda corto. Y es mejor todo de uno. O sea, empápense. Y luego sí, minuciosamente. ¿Ok? Muchas gracias. Con eso terminamos. Les voy a permitir activar sus micrófonos y si es que quieren algo. Y muy bien, gracias, Dani. Voy a parar la grabación.